El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos nuevamente a Maravillosa Creación, un programa que nos enseña cómo mejorar nuestra salud y cómo mejor cuidar nuestros cuerpos. Mi nombre es María José Ronquillo, soy nutricionista y trabajo principalmente en el estado de California. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes alguna información muy importante con respecto a una de las enfermedades más temidas de nuestros tiempos, el cáncer. Y cómo el cáncer está relacionado con la nutrición y con nuestro estilo de vida. Algunos de ustedes tal vez se recuerden que allá por la década de los años 70, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, le declaró la guerra al cáncer. Y ya han pasado más de 3 décadas desde entonces. Sin embargo, lamentablemente, podemos decir que esta guerra todavía no está ganada. No estamos ni siquiera cerca de ganar esta terrible guerra. Para comenzar, quisiera hablar acerca del aumento del número de muertes causadas por el cáncer. Y para esto quisiera mostrarles una gráfica que ilustra este aumento en los Estados Unidos en las últimas décadas, desde los años 40 hasta ahora. Y ustedes pueden ver ahí el increíble ascenso en esta curva de muertes desde los años 40 hasta ahora. Lo interesante es que el número de muertes por cáncer se ha más bien estabilizado en los últimos años, más que nada gracias a que mucha gente ha dejado de fumar, o sea, ha abandonado el uso del tabaco, lo cual ha ayudado a que los números no sigan subiendo tan estrepitosamente como lo habían estado haciendo hasta ahora. Sin embargo, en otros países, incluyendo en Latinoamérica, el número de muertes relacionadas con el cáncer sigue en aumento, tal vez porque no se han implementado las mismas campañas de salud pública tan efectivas que el gobierno norteamericano ha llevado a cabo con tanto éxito. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reportó ya en el año 2003 que la tasa de cáncer aumentaría en un 50% para el año 2020. Es decir, que habrían 15 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo. La causa principal de este aumento es que los países más pobres, los países subdesarrollados, están adoptando el estilo de vida de los países más ricos, los países desarrollados, incluyendo una dieta inadecuada y la falta de ejercicio, que también se le llama sedentarismo. Ahora, una de las preguntas que más ha intrigado a los médicos y a los investigadores en todo este tiempo ha sido ¿cuáles son las causas del cáncer? ¿Qué es lo que provoca el cáncer? Bueno, este ha sido un asunto bastante complejo para comprender y no hay una respuesta muy clara a esta pregunta. Pero vamos a mencionar algunos de los agentes cancerígenos, es decir, sustancias que sabemos a ciencia cierta prácticamente que aumentan el riesgo de contraer cáncer. En la siguiente gráfica tenemos una lista de estos agentes cancerígenos. En primer lugar, ahí podemos encontrar al tabaco, que es el asesino número 1 en el mundo. Después vemos ahí que viene el uso del alcohol. Siguiente viene en nuestra lista el exceso de grasa. Después tenemos también el consumo de carne, que causa cáncer por varias razones. Primero, por el exceso de grasa saturada que contiene, también por las nitrosaminas que se encuentran en la carne, el exceso de hierro que se puede producir al consumirla y otras toxinas que también se encuentran ahí. Los otros productos animales que consumimos normalmente en la dieta, como los huevos, la leche, el queso, tienen algunos de los mismos inconvenientes que la carne.
También sabemos que existen varios tipos de virus que pueden llegar a producir cáncer, como por ejemplo el virus del papiloma humano, entre otros. Sabemos también que la exposición excesiva al sol puede aumentar el riesgo de cáncer a la piel. Las sustancias como el asbesto, al ser inhalados, pueden producir serios problemas a la salud, entre ellos el cáncer también. Interesantemente, el azúcar, el exceso de azúcar en la dieta, como vemos ahí en la lista, también puede aumentar el riesgo de contraer cáncer. El tabaco, como ya sabemos, ha sido y sigue siendo el asesino número 1 en el mundo por la cantidad de muertes que produce, no solamente de cáncer, sino también de enfermedades cardíacas, que como ustedes saben son la causa número 1 de muerte en el mundo. El tabaco es entonces algo que se debe evitar definitivamente si queremos reducir nuestro riesgo de cáncer, de enfermedades cardíacas y de tantos otros problemas que están asociados con este hábito tan dañino que es el hábito de fumar. De hecho, un reporte muy reciente publicado en la revista del Instituto Nacional del Cáncer indicó que el cuerpo se envejece el equivalente a 10 años si usted fuma. Es decir, que si usted es un fumador, su cuerpo es como si fuera el de una persona 10 años mayor que usted. Y esto incluye su apariencia exterior, es decir, su piel, como también la condición de sus órganos internos. Y este reporte también indicó que el consumo de tabaco aumenta dramáticamente el peligro de morir por enfermedades cardíacas o de cáncer al pulmón, que es obviamente algo que ya sabemos muy, muy bien. El siguiente agente cancerígeno que mencionamos en nuestra lista es el alcohol, el cual se ha comprobado en muchos estudios que aumenta el riesgo de una variedad de diferentes tipos de cáncer, incluyendo cáncer a la boca, al esófago, a la garganta, al hígado, al pecho, al recto. Aunque esta asociación del alcohol con el cáncer existe principalmente con el consumo excesivo de alcohol, aún el consumo moderado de alcohol puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Existe evidencia de que el riesgo de cáncer al pecho en la mujer, por ejemplo, aumenta con solamente 3 bebidas o copas por semana. Y esto está en gran contraste con algunas de las indicaciones que están muy de moda hoy en día de recomendar una copa de vino al día para evitar las enfermedades al corazón. Tal vez usted también ha escuchado esta recomendación porque se le ha dado mucha publicidad. Sin embargo, no se ha dado suficiente publicidad a este aspecto negativo del alcohol, es decir, que aumenta el riesgo de cáncer en muchas personas. Por lo tanto, el alcohol es otra sustancia que debemos evitar lo más posible. Otro factor que mostramos en la lista de los agentes anticancerígenos fue el exceso de grasa. Y este es un factor que está 100% relacionado con la dieta moderna. ¿Cómo se relaciona el consumo de grasa con el riesgo de morir de cáncer? En la gráfica que vamos a enseñar a continuación, podemos apreciar la relación directa que existe entre el consumo de grasa y la tasa de mortalidad de cáncer, en este caso el cáncer del pecho. Esta gráfica está basada en datos tomados desde el año 1944 a 1966 y como vemos ahí en la gráfica, en los países donde el consumo de grasa era menor en ese entonces, como Japón, Tailandia y México, la tasa de muerte por causa de cáncer era mucho más baja que en los países con alto consumo de grasa como Canadá y Estados Unidos. Lamentablemente, si este estudio se hiciera hoy en día, muchos de los países que se encontraban antes en la parte inferior de la tabla, que tenían un nivel bajo de consumo de grasa en esos tiempos, ahora estarían casi al mismo nivel que los países de alto consumo, ya que ha cambiado la dieta de una manera tan grande en esos países en las últimas décadas. Y eso los pone casi al mismo nivel de consumo de grasa que los países desarrollados. ¿Y por qué es
tan peligrosa la grasa, especialmente la grasa saturada? Bueno, los investigadores han encontrado que el exceso de grasa, especialmente la grasa saturada que se encuentra más que nada en los productos animales, cuando nosotros consumimos demasiada de esta grasa saturada, esta promueve una propagación más rápida del cáncer. Para una mujer que ya tiene cáncer, su riesgo de morir aumenta en un 40% por cada 1000 gramos de grasa que consuma en un mes. Considerando que la dieta promedio tiene entre 75 o 100 gramos de grasa al día, depende de la dieta, entonces, como podemos ver, 1000 gramos de grasa se pueden consumir en mucho menos de un mes, tal vez incluso hasta en una semana o 10 días, o menos tal vez. Después hablamos del consumo de carne, el cual está ligado al aumento del riesgo de cáncer por varias razones. En primer lugar, la carne contiene demasiada grasa saturada, y de esto vamos a hablar más adelante. La carne también contiene compuestos llamados nitratos, que al ser consumidos por los seres humanos producen sustancias llamadas nitrosaminas, que son uno de los químicos cancerígenos más potentes conocidos por el hombre. También el exceso de carne puede acarrear el peligro del exceso de hierro, y aunque el hierro es necesario como un mineral en el cuerpo, cuando está en exceso ha sido implicado con el aumento de riesgo de cáncer al colon, entre otros peligros. Después tenemos ciertas toxinas que se encuentran en el ambiente y en la carne, y especialmente de manera concentrada en ciertos tejidos de los animales, como la grasa. El benzopirene, por ejemplo, es una sustancia cancerígena que se produce al cocinar la carne. Más que nada cuando uno cocina la carne sobre la parrilla. Y yo sé que esta es una de las maneras favoritas de cocinar la carne, pero escúcheme bien. El benzopirene también es una de las 4000 sustancias químicas que se encuentran en los cigarrillos. ¿Y sabía usted que la cantidad de benzopirene que se encuentra en 2 libras, que es aproximadamente un kilo de carne, la cantidad de benzopirene en ese kilo de carne es el equivalente a la cantidad que se encuentra en 600 cigarrillos? ¿Sabía usted eso? Impresionante este número, pero mucha gente ni siquiera lo sabe. Y la carne asada sigue siendo sumamente popular en todas partes. Y esto aparte de los muchos otros agentes tóxicos, pesticidas, hormonas que se encuentran en la carne y que contribuyen al aumento del riesgo de desarrollar cáncer. El PCB, DDT, DDE, todas estas palabras, todas estas siglas son pesticidas, y también hay otros pesticidas, desechos industriales, que a veces también se encuentran en cantidades detectables en los productos animales y que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. En un estudio que se realizó en Australia, los investigadores encontraron que una dieta alta en carne y en grasa saturada aumentaba el riesgo de carcinoma a la piel. Carcinoma de células escamosas se llama este tipo de cáncer, que es uno de los tipos de cáncer en la piel más comunes. Note que no solo el exceso de sol aumenta el riesgo de cáncer a la piel, sino también una dieta alta en carne y en grasa. Sin embargo, el riesgo de este cáncer pareció estar significativamente reducido entre las personas que consumían altas cantidades de frutas y vegetales. También un estudio encontró que las mujeres que consumen mucha carne, especialmente carne roja, tienen un 20% más de posibilidades de contraer cáncer en los senos, probablemente debido a su alto contenido de grasa saturada y también por los compuestos que se producen cuando la carne es asada, como dijimos anteriormente, los cuales promueven la formación de tumores. Los otros productos animales que consumimos normalmente en la dieta, como los huevos, la leche, el queso, la crema, todos estos productos tienen algunos de los mismos inconvenientes que tiene la carne. El exceso de grasa saturada, la presencia también de toxinas en esos productos, y por lo tanto también aumentan el riesgo de cáncer.
y por lo tanto debemos de tratar de evitarlo lo más posible. En general, se ha encontrado que el consumo de todo tipo de alimentos de origen animal, como la carne, la leche, todas esas cosas que mencionamos, resultan en un riesgo 3.6 veces superior para desarrollar cáncer que cuando estos alimentos no son consumidos. Y hablando de la carne en particular, sabemos que el consumo de carne específicamente aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer al colon, cáncer al pecho, glándulas linfáticas, próstata, ovarios, etc. Ahora, sabemos que la exposición excesiva al sol, como mencionamos anteriormente, aumenta el riesgo de cáncer a la piel, aunque este es un asunto bastante controversial porque sabemos que la exposición moderada al sol no solamente no es peligrosa, sino que incluso puede ser muy beneficiosa, porque el exponer nuestra piel al sol produce vitamina D, la cual se ha encontrado últimamente que puede proteger contra varios tipos de cáncer. Por lo tanto, la exposición excesiva aumenta el riesgo de cáncer, mientras que la exposición moderada protege contra el cáncer. Ahora, ¿qué es una exposición excesiva? ¿Cuánto tiempo es excesivo? Cuando usted se quema la piel y se le ve la piel roja, eso es excesivo. ¿Y qué es moderado? Bueno, dependiendo del tipo de piel, entre 15 a 20 minutos al día. Tal vez un poco más para las personas de tez más morena y tal vez un poco menos para las personas de tez más blanca. Y solamente se necesita exponer los brazos y la cara, no necesita exponer el cuerpo entero. Ahora, ¿recuerdan que mencionamos que el exceso de azúcar también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer? ¿Qué tiene que ver el consumo de azúcar con el cáncer? Bueno, sabemos que el cáncer está íntimamente relacionado con el sistema inmune. De hecho, muchos científicos piensan que cada día, en cada persona, algunas células normales del cuerpo se convierten en células cancerígenas. Si el cuerpo detecta estas células anormales, el sistema inmune, si está funcionando de manera apropiada, las destruye antes de que tengan la oportunidad de crecer y de multiplicarse y de llegar a convertirse en tumores y después cáncer. Desafortunadamente, a veces las nuevas células cancerígenas no son detectadas como deberían ser detectadas, porque tal vez por alguna razón por el que el sistema inmune no está funcionando adecuadamente. Y estas células comienzan a dividirse y a multiplicarse sin control. Al final se puede llegar a convertir lo que conocemos como un tumor. Eventualmente, algunas células de estos tumores pueden entrar en el flujo sanguíneo y en el sistema linfático y pueden viajar a otros órganos vitales. Y así se produce el cáncer y esto se puede esparcir al resto del cuerpo. Todo esto puede suceder aún mucho antes de que el cáncer sea detectado o diagnosticado. De hecho, pueden pasar hasta 10 años desde el comienzo de este desarrollo de células cancerígenas hasta que el cáncer sea detectado. Por lo tanto, para poder realmente prevenir el cáncer, tenemos que tener un sistema inmune que trabaje apropiadamente. Muchos expertos piensan que el cáncer es básicamente una falla del sistema inmune. Y el azúcar disminuye la capacidad del sistema inmune en general y particularmente de los glóbulos blancos para trabajar correctamente. Los glóbulos blancos son una parte importante del sistema inmune que ayuda a proteger el cuerpo de los invasores externos y las enfermedades infecciosas. Investigadores llevaron a cabo varios estudios para examinar cómo el azúcar, el consumo de azúcar, debilita la capacidad de los glóbulos blancos para destruir bacterias. Como ustedes pueden ver en la siguiente gráfica, si una persona no consumía ningún tipo de azúcar por 12 horas, cada uno de sus glóbulos blancos podía destruir un promedio de 14 bacterias. Como ven ustedes ahí, si ese mismo individuo consumía alrededor de 6 cucharadas de azúcar, que es lo que se encuentra en la mitad de una soda regular, una bebida gaseosa,
cada uno de esos glóbulos blancos solamente ya podían destruir 10 bacterias, que es una reducción del 25% en su capacidad destructiva. Si esa misma persona consumía 12 cucharadas de azúcar, que ya es lo equivalente a lo que se encuentra en una bebida gaseosa, una soda completa, podemos ver ahí que la cantidad de bacterias destruidas disminuye a un 5.5, mucho menos. Si subimos a 12 cucharadas el consumo de azúcar, las bacterias destruidas son solamente 2. Y con 24 cucharadas de azúcar, que a lo mejor usted piensa que es mucho, pero sin embargo le voy a decir que eso es lo que se encuentra en un batido de leche mediano, regular, que venden en las tiendas de alimentos rápidos. Ahora, si usted consume esa cantidad, las 24 cucharadas, cada glóbulo blanco solamente va a poder destruir una bacteria. Esto representa una reducción del 92% en la capacidad del sistema inmune. Y este efecto reducido del sistema inmune se mantiene por varias horas. Ahora, también hay otros factores que reducen la capacidad del sistema inmune y por lo tanto también aumentan el riesgo del cáncer. Por ejemplo, el alcohol hace que las células del sistema inmune se hagan flojas o ineficientes. Ya hablamos bastante del alcohol anteriormente, de cómo aumenta el riesgo de cáncer. También disminuye la eficiencia del sistema inmune. Otra cosa, el tabaco, del cual también ya hablamos bastante. El tabaco reduce la atracción de ciertas células del sistema inmune que se llaman neutrófilos. Ahora, déjeme explicarle qué son los neutrófilos. El sistema inmune es como un ejército. Y usted sabe que en el ejército hay diferentes tipos de soldados. Cada uno tiene su función. Bueno, igual en nuestro sistema inmune, en el cuerpo. El sistema inmune tiene diferentes tipos de células con diferentes funciones. Una de este tipo de células, o uno de este tipo de soldados, se puede decir, son los neutrófilos. Y el fumar reduce la atracción de los neutrófilos hacia las bacterias y reduce su habilidad de capturarlas y de destruirlas. Otro factor interesantemente que disminuye la capacidad del sistema inmune es el acostarse muy tarde, porque el acostarse muy tarde inhibe la acción de ciertas células del sistema inmune que están especializadas en destruir las células cancerígenas y ciertos tipos de virus. Por lo tanto, es muy importante tener un buen horario de acostarse y de levantarse. Otro elemento que disminuye también la capacidad del sistema inmune es la cafeína, porque la cafeína reduce la habilidad de las células T, que es otro tipo de soldados de este ejército que acabamos de hablar. Se llaman células T. Las células T están encargadas de combatir los invasores virales y la cafeína disminuye esta capacidad, y también la cafeína tiene otro efecto, que es que aumenta la producción de una hormona que se encuentra en el cuerpo que se llama cortisol. La hormona cortisol es una hormona inmunodepresiva. Por lo tanto, es importante que no se aumente. El estrés también aumenta el cortisol. La cafeína también disminuye la producción de otra hormona que se llama melatonina. La melatonina se produce en la noche, cuando estamos durmiendo. Por lo tanto, es importante dormir a ciertas horas, porque la melatonina solamente se produce cuando usted se acuesta suficientemente temprano y tiene que estar rodeado de oscuridad. Así que si usted quiere tener un sistema inmune suficientemente bueno, es importante producir suficiente melatonina, porque la melatonina es una hormona que mejora el sistema inmune. La cafeína y la obesidad, la combinación de cafeína y obesidad, disminuyen la función de los neutrófilos que acabamos de mencionar. Los neutrófilos son un cierto tipo de células del sistema inmune. Bueno, la cafeína y la obesidad disminuye la capacidad de los neutrófilos, pero también de otros tipos de estos soldados, como las células B y las células T. Por lo tanto, la cafeína es importante evitarla por estas razones, como disminuyen el sistema inmune, como acabamos de mencionar. El estrés. El estrés, como dijimos anteriormente, aumenta los niveles de cortisol.
acabamos de decir que el cortisol es una hormona inmunodepresiva. El estrés aumenta los niveles de cortisol y también reduce la capacidad del sistema inmune de muchas maneras. Ahora, ya hemos hablado bastante acerca de las causas del cáncer. Hemos hablado de cuáles son los agentes cancerígenos que aumentan el riesgo de contraer esta terrible enfermedad. Ahora ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que tratar de evitar lo más posible para poder entonces reducir nuestro riesgo de cáncer. Esperamos que más adelante, en otra ocasión, podamos hablar acerca de cuáles son los anticancerígenos, es decir, sustancias que detienen el aumento del cáncer o la proliferación del cáncer y que reducen el riesgo de contraer cáncer. Dios nos ha dado estas sustancias llamadas anticancerígenos, las cuales las podemos consumir libremente y así disfrutar de la mejor salud posible. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido en este programa tan importante acerca del cáncer? Hemos aprendido que existen sustancias cancerígenas, en otras palabras, sustancias que aumentan el riesgo del cáncer. Y por lo tanto, tenemos que tratar de evitar estas sustancias cancerígenas. Aprendimos que el asesino número 1 en el mundo es el tabaco, que el tabaco aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer, aparte de las enfermedades del corazón, que ya sabemos también que aumentan con el consumo del tabaco. Aprendimos que el alcohol, a pesar de que hoy en día está muy de moda recomendar el consumo moderado de alcohol para reducir el riesgo de las enfermedades cardíacas, tal vez sea cierto, pero también lo que no se dice es que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer. Lo interesante es que los nutrientes que se encuentran en el vino, por ejemplo, que es lo que generalmente se recomienda consumir para evitar las enfermedades cardíacas, estos nutrientes que se encuentran en el vino también se encuentran en las uvas rojas y también se encuentran en el jugo de las uvas rojas. Así que, por lo tanto, usted puede consumir jugo de uva o consumir uvas y en general todas las frutas y vegetales contienen tantos antioxidantes, tantos nutrientes que son anticancerígenos, que usted no necesita consumir alcohol para evitar las enfermedades cardíacas. Usted lo puede hacer simplemente consumiendo una dieta saludable, que es lo más importante. Bueno, estamos prácticamente al final de este programa, así que quiero recordarles que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Ese plan está en su palabra. Usted lo puede encontrar si usted lee la Biblia. Si abre la Biblia en el libro de Génesis, usted puede encontrar cuál es la dieta original que Dios nos ha dado para consumir de acuerdo con su plan, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él hizo este cuerpo, por lo tanto Él sabe cómo funciona mejor y Él puede guiarle para que usted haga los cambios necesarios en su vida, cambios que tienen que ver con el estilo de vida, cambios que tal vez tengan que ver con su dieta, cambios que tengan que ver con la cantidad de ejercicio que usted hace y de otros hábitos importantes. Él puede guiarlo, Él le puede dar la sabiduría para hacer estos cambios. Pídele a Dios entonces que Él le ayude. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.